prescripcionenfermera.com. Tema 27. Fármacos contra la insuficiencia cardíaca. Inotrópicos positivos, IECAs, ARAs y diuréticos. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico debido con mayor frecuencia a la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. En la insuficiencia cardíaca, el ventrículo izquierdo es incapaz de mantener un volumen sistólico adecuado y ello ocasiona una serie de respuestas orgánicas y puesta en marcha de mecanismos compensadores. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca es complejo e incluye distintos fármacos, dependiendo de la fase de la enfermedad. Glucósidos digitálicos. Otros inotrópicos positivos. Los inotrópicos positivos son fármacos que aumentan la fuerza de contracción. Son muy útiles, por lo tanto, en situaciones en las que se requiere incrementar esta, bien porque el corazón no bombea adecuadamente o bien porque se requiere mayor aporte sanguíneo. Los glucósicos digitálicos, en concreto la digoxina, han sido los inotrópicos positivos más utilizados, pero los inconvenientes que plantea su utilización, relacionados entre otros aspectos con su escaso margen terapéutico y la posibilidad de intoxicación digitálica, han llevado al desarrollo de otros fármacos con distintos perfiles. Glucósicos digitálicos, la digoxina. La digoxina pertenece al grupo de los denominados glucósicos digitálicos o digitálicos que se obtienen de diversas plantas y forman parte de los fármacos más antiguos utilizados por el hombre. Aunque existen otros glucósidos, la digoxina presenta características favorables que han hecho que sea el glucósido de máxima utilización, siendo el único utilizado actualmente en la insuficiencia cardíaca. Su mecanismo de acción se basa en la unión específica, saturable y con alta afinidad a la subunidad alfa de la enzima ATPasa dependiente del sodio-potasio, la bomba de sodio. Esta bomba intercambia la entrada de 2 iones de potasio por la salida de 3 de sodio. El bloqueo de la enzima conduce a un aumento progresivo de la concentración intracelular de sodio y una reducción de la concentración de potasio. El aumento de sodio activa el intercambio de sodio-calcio y como resultado se incrementa la entrada de calcio y se reduce la salida, lo que provoca un incremento del calcio en las proteínas contráctiles durante la sístole, que explicaría el aumento de la contractilidad cardíaca. Además, el aumento de calcio provocaría la activación de una corriente de salida de potasio, responsable de algunos signos de intoxicación digitálica. Los digitálicos actúan directamente sobre las células musculares cardíacas, incrementando la contractilidad, efecto inotrópico positivo, y modificando su actividad eléctrica. Los efectos de la digoxina se pueden agrupar en efectos sobre la contractilidad cardíaca. La digoxina produce en general una contracción más rápida, más corta y más potente. En pacientes con insuficiencia cardíaca, la digoxina aumenta la fuerza de contracción y el volumen minuto, disminuyendo la frecuencia cardíaca, la presión y el volumen telediastólico ventricular, la presión capilar pulmonar y la tensión parietal. Control neurohormonal. El aumento de la contractilidad y del volumen minuto producido por la digoxina inhibe los mecanismos compensadores neurohormonales en pacientes con insuficiencia cardíaca. Esta inhibición neurohormonal contribuye a reducir la frecuencia cardíaca, las resistencias vasculares periféricas y los signos de congestión e hipoperfusión. El aumento del volumen minuto también disminuye la vasoconstricción renal y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto produce un aumento del flujo sanguíneo renal y la velocidad de filtración glomerular. Como consecuencia, la digoxina disminuye la reabsorción de sodio y agua y produce un efecto natriurético. Efectos sobre las propiedades eléctricas del corazón. A dosis terapéuticas, la digoxina modifica las propiedades eléctricas cardíacas tanto por acción directa como por aumentar el tono vagal y o disminuir el tono simpático cardíaco. A dosis tóxicas se incrementa el tono simpático. Periodo refractario y velocidad de conducción. Tiene distintos efectos a este nivel. A dosis terapéuticas, la digoxina acorta la duración del potencial de acción y del periodo de refractario auricular. También acorta, aunque de forma no homogénea, el potencial de acción y el periodo refractario ventricular, acortamiento del intervalo QT, pero no modifica la velocidad de conducción intraauricular o intraventricular. En el nodo aurículo-ventricular aumenta el periodo refractario y disminuye la velocidad de conducción, prolongación del intervalo PR. Automatismo. La digoxina, por todos los efectos anteriores, suprime la taquicardia refleja en el paciente con insuficiencia cardíaca. Además, reduce la frecuencia cardíaca por una acción directa sobre las células del nodo sinoauricular. A dosis tóxicas puede producir bradicardia sinusal.
En lo referente a su farmacocinética, la digoxina se absorbe bien por vía oral con biodisponibilidad entre el 70 y el 80%. Sus efectos aparecen a los 30-90 minutos, más tarde si se toma con alimentos, y alcanzan el máximo entre 1,5 y 5 horas. La bacteria intestinal Eubacterium lentum degrada la digoxina en el metabolitos inactivos. Un 10% de la población contiene esa bacteria en su intestino y por lo tanto el ajuste de la dosis se hace más dificultoso. Por vía intravenosa el efecto aparece al cabo de 5 o 10 minutos y alcanza el máximo a los 30-60 minutos. Se une poco, un 25%, a proteínas plasmáticas y tiene un amplio volumen de distribución. Atraviesa la barrera hematoencefálica y la placenta alcanzando concentraciones plasmáticas fetales entre un 50 y 85% de las maternas, por lo que es útil en algunas taquiarritmias fetales. Se acumula en el músculo esquelético, corazón, riñón e hígado, pero no en el tejido adiposo. Se metaboliza poco en el hígado, un 10, un 20%, y el resto se elimina por vía renal de forma inalterada. La eliminación renal es proporcional a la velocidad de filtración glomerular. La excreción renal varía con la edad. La semivida es larga, entre 35 y 45 horas, por lo que se necesitan varios días hasta alcanzar las concentraciones estacionarias y cuando se suspende el tratamiento, las acciones persisten 4 a 6 días. En pacientes con insuficiencia renal, la semivida se puede prolongar 2 a 4 veces, llegando incluso a tener una semivida de 5 días, que hacen necesario reducir la dosis a la mitad. Sufre recirculación enterohepática, que contribuye a prolongar la semivida. La digoxina es uno de los fármacos con menor margen terapéutico, lo que ocasiona con frecuencia intoxicación digitálica. Su incidencia y gravedad está disminuyendo gracias al mayor conocimiento existente acerca de sus acciones e interacciones, y porque cada vez se utiliza menos al disponer de otras alternativas terapéuticas. Durante la intoxicación digitálica aparecen manifestaciones cardíacas y extracardíacas. Las manifestaciones cardíacas consisten en la aparición de cualquier tipo de arritmia cardíaca, incluyendo la fibrilación ventricular. En el nodo auriculoventricular pueden aparecer diferentes grados de bloqueo de la conducción. Durante la intoxicación digitálica se observan en el electrocardiograma prolongación del intervalo PR, ensanchamiento del QRS, acortamiento del QT y depresión del ST. Las reacciones extracardíacas son diversas, incluyendo gastrointestinales, como anorexia, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, que se han atribuido a la vasoconstricción mesentérica. Neurológicas, como cefalea, fatiga, neuralgia y parestesias, y psiquiátricas, delirio, desorientación, confusión, psicosis y alucinaciones. Incluso en ancianos pueden preceder a las manifestaciones cardíacas y por último visuales, como la visión borrosa, halos, escotomas, alteraciones en la percepción de los colores y endocrinas, como ginecomastia, galactorrea o cornificaciones vaginales. Otros inotrópicos positivos. Se incluyen en este apartado fármacos cuya acción principal es incrementar la fuerza de contracción. Algunos como la dopamina, la dobutamina o la isoprenalina son agonistas beta, cuyos aspectos generales se comentaron en el apartado correspondiente. Otros fármacos inotrópicos positivos son los inhibidores de la fosfodiesterasa, que incrementan la fuerza de contracción aumentando el AMP cíclico intracelular e incrementando la concentración de calcio. En concreto, la fosfodiesterasa 3, localizada a nivel cardíaco, es la diana farmacológica de estos compuestos, de los que los más utilizados son la amrinona y la milrinona, los cuales por este mecanismo de acción producen aumento de la contractilidad y del volumen minuto, disminuyendo la presión telediastólica, la presión capilar pulmonar y las resistencias vasculares. Un nuevo grupo de ionotrópicos positivos son los sensibilizadores del calcio, como el levosimendan, los cuales están en fase de investigación respecto a su posible uso terapéutico. Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, IECAS. Estos fármacos actúan sobre el sistema renina-angiotensina inhibiendo la enzima convertidora de la angiotensina, que cataliza el paso de angiotensina 1, relativamente inactiva, a angiotensina 2, activa. Esta inhibición ocasiona, entre otros efectos, un aumento de la renina plasmática libre, de la bradicidina y de la angiotensina 1, y una disminución de la angiotensina 2 y la aldosterona. Estas variaciones de mediadores celulares tienen a su vez distintos efectos. Por un lado, el aumento de la bradicidina produce un aumento de la fosfolipasa A2, que induce un aumento de prostaglandinas vasodilatadoras.
Por otro lado, dado que el tono simpático está estimulado por la angiotensina 2 y se encuentra disminuida, el tono simpático es bloqueado y además, al atravesar la barrera hematoencefálica, bloquean las acciones derivadas de la estimulación de angiotensina 2 en corteza, bulbo, hipófisis e hipotálamo. Por este mecanismo de acción, los IECAs producen vasodilatación arteriovenosa marcada a nivel coronario, renal, cerebral y musculoesquelético. En insuficiencia cardíaca sintomática, en tratamiento combinado con digoxina y diuréticos, la administración de IECAs disminuye los síntomas, mejorando la situación hemodinámica, la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida, ya que producen una disminución de la presión capilar pulmonar y de la presión telediastólica, y una disminución de las resistencias vasculares periféricas con aumento del volumen. También producen un aumento de la diuresis y la natriuresis. Además, dado que la angiotensina 2 produce un efecto cardíaco sobre la pared miocárdica, facilitando los procesos de hipertrofia y de remodelado de la pared, y que estas acciones también son inhibidas por los IECAs, impiden la hipertrofia ventricular y por tanto disminuyen la aparición de insuficiencia cardíaca tardía. Al bloquear el remodelado, disminuyen la posibilidad de aneurisma de zonas infartadas y de hipertrofia miocárdica en zonas sanas, disminuyendo la posibilidad de la misma forma de aparición de insuficiencias tardías. Diversos estudios han demostrado también que la administración de IECAs por vía oral, desde el comienzo de un infarto de miocardio, disminuye la mortalidad del paciente. Los efectos beneficiosos de los IECAs son particularmente importantes en hipertensos y diabéticos. En pacientes hipertensos aumentan el flujo renal, pero no aumentan la velocidad de filtración glomerular. Los IECAs producen aumento de la diuresis y natriuresis y se han demostrado fármacos protectores renales en determinadas circunstancias. Se han sintetizado numerosos fármacos inhibidores de la enzima convertidora. Los más utilizados son el captopril, enalapril y fosinopril. Las principales diferencias entre ellos son de tipo cinético. El captopril se administra por vía oral, presentando una biodisponibilidad del 70%. Su absorción se ve alterada si se administra conjuntamente con alimentos, disminuyendo hasta un 40% la dosis absorbida, por lo que es necesario administrarlo fuera de las comidas una hora antes. La vida media es de 2 horas, lo que hace que se deba administrar 2 o 3 veces al día. Dosis altas y alteraciones renales prolongan considerablemente su vida media, ya que la mitad de la dosis se elimina por riñón inalterado y la otra mitad se metaboliza en el hígado. El enalapril es un profármaco que, para conseguir efecto, debe transformarse en el hígado en enalaprilato. El profármaco se absorbe bien, sin que sea afectado por los alimentos. Desde su administración consigue el pico a la hora, después de lo cual se metaboliza para conseguir el profármaco activo. Este retraso hace que el pico de efecto no se consiga hasta las 4 a 6 horas. Su vida media es también más prolongada, de 12 a 24 horas, por lo que se podrá administrar una sola vez al día. Se elimina casi por completo por vía renal de forma activa. Por las características cinéticas, los pacientes con hepatopatías tardarán más en conseguir el efecto, pues tardarán más en conseguir el fármaco activo, y en pacientes con patología renal aumentará su vida media. El fosinopril, al igual que el enalapril, es un profármaco que se debe metabolizar para conseguir el principio activo, fosinoprilato. Se absorbe de forma irregular, un 36%, y lento, no afectado por los alimentos. Su pico lo consigue a las 3 horas, teniendo una vida media de 11,5 horas. Se elimina por el riñón y la bilis, no afectándose su eliminación en situaciones de alteración renal. En cuanto a las reacciones adversas, en general, los IECAs son fármacos bien tolerados, aunque presentan algunos efectos secundarios relacionados con su mecanismo de acción, entre los que cabe destacar los siguientes: hipotensión, tos seca, hiperpotasemia, insuficiencia renal reversible y teratogenicidad, y algunas reacciones adversas que guardan relación con su estructura química, como erupciones cutáneas, exantema maculopapular, prurito, angioedema, fiebre, alteraciones gustativas, molestias digestivas como náuseas, diarrea, ictericia colostática, proteinuria, neutropenia, leucopenia y hepatotoxicidad. Por último, conviene tener en cuenta las posibles interacciones de los IECAs con otros fármacos, ya que pueden causar disminución del efecto o variaciones en los niveles plasmáticos de otros fármacos. Antes de asociar otro tratamiento a un paciente tratado con IECAs, debe valorarse la posibilidad de interacciones. Antagonistas de los receptores de angiotensina, ARA. Su principal mecanismo de acción es el bloqueo de la activación de los receptores de angiotensina 2,
receptores AT1 y receptores AT2. Debido a este bloqueo se inhiben diversas señales intracelulares responsables del efecto de estos fármacos. Los efectos antihipertensivos son consecuencia del bloqueo de los receptores AT1. Recientemente ha sido motivo de discusión el papel de los receptores AT2 en los efectos de los ARA. Existen 6 ARA comercializados: candesartán, cilexetil, eprosartán, irbesartán, losartán, telmisartán y valsartán. Las diferencias entre ellos son fundamentalmente de tipo farmacocinético. Comparten con los IECA la inhibición del sistema renina-angiotensina, pero el mecanismo de acción es diferente. Sin embargo, los resultados terapéuticos de ambos grupos son muy similares. Los efectos adversos que provocan son mínimos. No producen tos y la incidencia de edema es menor que en los IECAs. Tienen efecto teratógeno, por lo que deben evitarse su uso en el embarazo. Pueden provocar hiperpotasemia en pacientes con nefropatía o que toman complementos de potasio o diuréticos ahorradores de potasio. Las interacciones con otros fármacos pueden ser también importantes, por lo que antes de asociarlos hay que consultar los datos existentes. Diuréticos. Los diuréticos han sido la piedra angular del tratamiento farmacológico de los pacientes con insuficiencia ventricular izquierda. Aunque no hay pruebas concluyentes de que reduzcan la mortalidad, son muy útiles para reducir los síntomas congestivos. Existen diferentes tipos de diuréticos, habitualmente clasificados según su potencia diurética, y cada uno de ellos ejerce su acción en un segmento de la nefrona. Las indicaciones de cada grupo son también variables. La mayoría pueden administrarse por vía oral o intravenosa con diferentes tiempos de acción. En lo que respecta a las reacciones adversas que pueden producir son variadas, generalmente hipotensión y anormalidades en líquidos y electrolitos, hipopotasemia, hiponatremia, etc. Cuando se administran por vía oral pueden producir reacciones adversas gastrointestinales. Cuando se utilizan diuréticos siempre hay que tener presentes las interacciones con otros fármacos que pueden llegar a ser importantes. A continuación, se resumen las características más importantes de cada uno de los grupos. Diuréticos de techo alto o máxima eficacia. Son también llamados diuréticos de asa, ya que actúan impidiendo la reabsorción de sodio en el asa de Henle. Los más representativos son la furosemida y la bumetanida. También impiden la reabsorción de magnesio y calcio en el túbulo colector, con lo que favorecen su excreción. El aumento de concentraciones de sodio en el interior de la nefrona hace que aumente el volumen. Además, también van a actuar sobre las arterias renales, produciendo vasodilatación. Todo ello conduce a una disminución de la tensión arterial. A dosis altas producen vasodilatación venosa, disminuyendo la precarga, y en tratamientos crónicos incrementan las concentraciones plasmáticas de glucosa y ácido úrico, por la competición para ser excretados por el túbulo. Se absorben vía oral, con biodisponibilidad variable entre ellos, comenzando el efecto entre 10 y 30 minutos tras su administración. Las concentraciones máximas se alcanzan a los 20-40 minutos y el efecto dura entre 6 y 8 horas. Si se administran por vía intravenosa, la administración debe realizarse de forma lenta, en unos 5 minutos. El efecto aparece rápidamente y dura unas 2 horas. Se unen fuertemente a proteínas plasmáticas, por lo que no se filtran en el glomérulo y tienen que ser segregados al túbulo proximal por transporte activo o por difusión pasiva. Se eliminan por la orina, parte de forma activa y parte metabolizados por el hígado. Los efectos adversos son habituales. El más frecuente es la hipopotasemia, lo que hace necesario vigilar los niveles de potasio y suministrar complementos y dieta rica en potasio o, en ocasiones, asociarlos con diuréticos ahorradores de potasio. Otros efectos adversos son la hiponatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia, alcalosis hipoclorémica, hiperglucemia o hiperuricemia. También pueden causar hipovolemia con hipotensión y se han descrito casos de ototoxicidad. La furosemida pasa a leche materna, por lo que se recomienda cesar su administración durante la lactancia. Diuréticos de techo bajo o eficacia media. Son las llamadas tiacidas y actúan en el túbulo distal, impidiendo la reabsorción de sodio a ese nivel. Los más utilizados son la hidroclorotiacida y la clortalidona. Se absorben bien por vía oral con buena biodisponibilidad. La unión a proteínas plasmáticas es alta, excepto la hidroclorotiacida, que lo hace en un 40%. La semivida de eliminación varía considerablemente en unas tiacidas a otras. La hidroclorotiacida puede administrarse por vía intravenosa.
Respecto a los efectos adversos, los más frecuentes son hipopotasemia, que puede producir alcalosis metabólica. También puede producir hipercolesterolemia, hiperuricemia, hiperglucemia e hiponatremia. Se han comunicado casos de disfunción eréctil reversible que en ocasiones conlleva abandono del tratamiento. En algunos casos se han comunicado reacciones alérgicas que, si bien son poco frecuentes, pueden llegar a ser graves. El consumo de alcohol durante el tratamiento con tiazidas puede ocasionar hipotensión grave. Diuréticos de eficacia ligera. Son un grupo de fármacos que, si bien tienen eficacia como diuréticos, normalmente no se utilizan para ese fin, ya que la potencia diurética es escasa. Pueden utilizarse asociados a los anteriores para potenciar los efectos o disminuir la pérdida de potasio en el caso de los ahorradores de potasio, asociada al uso de diuréticos potentes con otros fines clínicos. Los diuréticos ahorradores de potasio actúan en el último segmento del túbulo contorneado distal y la porción inicial del túbulo colector. Hay dos clases: antagonistas de la aldosterona o bloqueantes de los canales de sodio. Los antagonistas de la aldosterona son la espironolactona, eplerenona y canreonato. Utilizados como diuréticos en monoterapia, poseen un efecto muy limitado, ya que en la región donde actúan solo se reabsorbe el 2% del sodio filtrado. Sin embargo, al impedir la secreción distal de potasio, consiguen reducir la pérdida del mismo, asociada a los diuréticos de ASA y las tiazidas. Además, han demostrado eficiencia en la insuficiencia cardíaca asociados al tratamiento habitual. La espironolactona por vía oral presenta una biodisponibilidad del 90% y su acción máxima se alcanza a las 3 horas. Se fija a proteínas plasmáticas en un 90% y se metaboliza en el hígado, dando lugar a canrenona, que es un metabolito activo con vida media de 18 horas. El efecto terapéutico completo se alcanza 2-3 días después del inicio del tratamiento. El efecto adverso más frecuente es la hiperpotasemia, que puede ser mortal. Por ello, habrá que vigilar durante su administración la aparición de síntomas indicativos. Puede presentarse impotencia y ginecomastia en varones y trastornos menstruales en mujeres. También pueden aparecer trastornos gastrointestinales. Los bloqueadores de los canales de sodio son triamtereno y la amilorida. Y al igual que los anteriores, su eficacia diurética es escasa, ya que actúan en regiones distales de la nefrona, donde la reabsorción de sodio es escasa. Igual que los inhibidores de la aldosterona, reducen la eliminación de potasio al impedir su secreción. Se administran por vía oral, logrando el efecto máximo a las 2 horas para el triamtereno y a las 6 horas para la amilorida. El triamtereno se metaboliza en el hígado y se elimina por vía renal con una vida media de 2 a 4 horas. La amilorida se elimina por vía renal sin metabolizar y con una vida media de 6 a 9 horas. Entre los efectos adversos destaca la hiperpotasemia, aunque también se han descrito casos de alteraciones gastrointestinales, neurológicas, dermatológicas y hematológicas. Los inhibidores de la anidrasa carbónica son otro grupo de diuréticos de eficacia ligera que actúan en el túbulo proximal, inhibiendo la anidrasa carbónica e impidiendo la reabsorción de bicarbonato. Por lo tanto, aumentan la excreción de bicarbonato y en consecuencia disminuye la reabsorción de sodio y cloro. Al llegar más sodio a los túbulos distales y colector, aumenta la eliminación de potasio, produciendo alcalinización de la orina. En el ojo disminuyen la formación de humor acuoso y la presión intraocular, por lo que se utilizan en el tratamiento de glaucoma, siendo esta su principal indicación. El más usado es la cetazolamida. Por último, los denominados diuréticos osmóticos son sustancias de bajo peso molecular que se filtran en el glomérulo y no se reabsorben en los túbulos. La urea y la glucosa hipertónica son diuréticos osmóticos, pero el más utilizado es el manitol. Actúan en todas las porciones de la nefrona, aumentando la osmolaridad en el interior del túbulo, produciendo una disminución de la reabsorción de agua y sodio. El manitol no se absorbe por vía oral, debe administrarse por vía intravenosa con una dosis de prueba en inyección muy lenta, monitorizando las constantes vitales, diuresis y signos de insuficiencia cardíaca. Debe vigilarse también durante su administración la osmolaridad y la concentración de sodio en plasma para evitar hipo e hipernatremia. Los efectos adversos son variados: edema, tromboflebitis, hipotensión, taquicardia, dolor anginoso y alteraciones electrolíticas son los más frecuentes. También pueden aparecer cefaleas, náuseas y vómitos. No deben administrarse a pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o el riesgo de edema pulmonar.
El principal uso del manitol es para reducir la presión intracraneal y la presión intraocular, también en el tratamiento y prevención del fracaso renal agudo y para aumentar la eliminación renal de tóxicos.